recibimos al pastor David Yoon, surcoreano, con un fuerte aplauso. Pastor, líder de jóvenes, director de alabanza, misionero. Buenas tardes, hermanos. Qué lindo volver a la casa del Señor, estar en su presencia. Bueno, antes que nada, saludos del pastor Bolívar. Yo llegué gracias a, el contacto que me hizo el pastor Bolívar. Estuve primero compartiendo en Río Gallego, me hizo el contacto para acá, 28, y en Río Turbio. Les manda un abrazo grande, un afecto y un saludo del pastor. Como decía la hermana, estamos en el mes de la Biblia, ¿no? Y dijo algo muy importante, importantísimo. No podemos alabar al Señor, no podemos adorar, agradar su corazón a nuestra manera, como queremos. Muchas veces venimos, no sé cómo habrán llegado ustedes hoy, ¿no? Con qué necesidad, pero en la forma en que hemos llegado, el Señor nos acepta. Nos ha permitido problemas, quizás enfermedades, aflicciones, pero nos ha llamado en su gracia. Pero nosotros no creemos en un Dios a quien podemos manipular, sino que nuestro deseo debe ser el de conocer al Señor. Y eso se hace a través del estudio profundo de su escritura, de la palabra. Si usted realmente quiere seguir, conocer al Señor, conocer de su amor, debe amar la palabra del Señor. Así que con mucho entusiasmo y pasión, me gustaría que nos esforcemos mucho en discernir, estudiar profundamente la palabra. Porque no es la tarea de los pastores o los maestros que nos enseñan solamente la palabra, sino que es nuestra responsabilidad conocer al Dios de la Biblia. Amén. Antes de ir a la palabra, me gustaría cantar una alabanza. Y esta alabanza también lo deben conocer. Quizás los más grandes, que tienen más edad, deben conocer. Pues es un himno que solía cantar mucho en la congregación. Lo voy a cantar primero en coreano, la primera parte, y después cantamos todos juntos en el castellano. 갈보리 산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 표라 험한 십자가를 내가 사랑함은 주가 보혈을 흘림이라 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛나며 유관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네 En el monte Calvario estaba una cruz emblema
no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Amén. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Qué lindo este himno, ¿no? Que decimos que vamos a amar hasta el fin, hasta recibir la corona. Me gustaría que esta alabanza sea la confesión de su vida y que siempre miremos la cruz de Jesús. Porque cuando desviamos la mirada de la cruz, caemos en pecado, empezamos a ver otras cosas a las cuales aferrarnos en el mundo. Justamente quería que fijáramos nuestra mirada en la cruz de Jesús, porque la palabra que hoy voy a compartir tiene que ver con la cruz. Nosotros vivimos escuchando un montón de predicaciones sobre la cruz de Jesús. Y se predica la cruz de Jesús porque es lo más importante. Pero hoy vamos a leer un pasaje en Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Y vamos a estudiar con profundidad lo que dice la palabra. Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35, y dice así: Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén. Padre, estamos frente a tu palabra, Señor. Queremos que sea tu Espíritu Santo hablando en este momento, tocando los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para que nuestra vida podamos tomar la decisión, Señor, de caminar junto a vos y nuestra vida sea transformada
realmente, Señor. Háblanos. Danos ese oído para poder oír, Señor. Si tenemos el corazón endurecido, Señor, en este momento, quita este corazón de piedra y danos un corazón de carne, Señor. Haznos obedientes y oidores de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El título de la predicación de hoy es La cruz del discípulo. Como le venía diciendo recién, constantemente nosotros en la congregación, en las predicaciones, siempre predicamos la cruz de Jesús. ¿Y por qué predicamos constantemente la cruz de Jesús? Porque es lo más importante. Porque es la cruz de Jesús la que nos da salvación, nos da vida eterna y nos da reconciliación con nuestro Dios Padre. No hay otro camino, hermanos, solo por Jesús. Eso es lo que habíamos compartido el jueves, ¿no? Que el único sumo sacerdote que dio su propia vida y al mismo tiempo fue la ofrenda, el sacrificio, fue nuestro Señor Jesús. No hay otro camino. No podemos salvarnos a nosotros mismos por obras, ni persiguiendo otras religiones falsas. Es solo por Jesucristo. Y es por eso que constantemente predicamos sobre la cruz de Jesús. Y solo la cruz de Jesús tiene poder para salvarnos. Pero hoy vamos a hablar de otra cruz. Y es la cruz del discípulo, ¿no? Y es la cruz de la que el Señor Jesús nos habla a cada uno de nosotros. Nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos encontramos con los evangelios, ¿verdad? Los primeros 3 evangelios se les llama evangelios sinópticos y tienen muchas cosas en común. Yo cuando era chico, cuando soy cristiano de cuna, pero puedo decir que no era verdadero cristiano. Escuchaba la palabra de Dios, iba a la iglesia de los pelos de mi papá, me portaba muy mal, pero a los 22 fue cuando me convertí al Señor. Pero mis padres, como eran creyentes desde hace mucho, querían que yo lea la palabra porque sabían que la conversión viene de conocer al Señor, ¿no? Entonces, por más que ellos me contaban, me hacían escuchar muchas historias de los personajes bíblicos, yo no leía la palabra. Y tenía un prejuicio grande sobre la palabra. Decía, no, igual, ¿para qué lo voy a leer si no lo voy a entender? ¿No? Que me cuente los cuentos de los pastores, no sé qué, ¿no? Yo no lo voy a entender. Pero mi papá y mi mamá empezaron a manipular esa parte capitalista que tengo yo y empezaron a decir, David, por cada libro de la Biblia que vos termines de leer, nosotros te vamos a dar alrededor, en esos tiempos, bueno, el cambio, más o menos, ¿no? Por cada libro que termines de leer te vamos a dar 10.000 pesos. Buen negocio, dije. Bueno, entonces fui a la Biblia, abro el Antiguo Testamento, doy una ojeada rápido, ¿cuántos capítulos son? Y dije, no, 50 capítulos. Encima, Antiguo Testamento, creo que voy a entender menos. Vamos por el Nuevo Testamento. Y empecé a leer Mateo, 28 capítulos, y empecé a correr. No me detuve a pensar qué es lo que decía con detalle y eso, sino que decía, lo blanco debe ser papel y lo negro tinta. Así que empecé a correr y leí los 28 capítulos. Me costó, me pareció aburridísimo, pero fui a mi papá y mi mamá y dije, cumplí, ahora cumplan ustedes. Y ellos cumplieron, me dieron la plata. Y bueno, vamos por más. Y bueno, fui y leí Marcos, más corto todavía, 16 capítulos, pero me pareció algo raro, porque decía, esto ya lo dice en el libro de Mateo, hay muchas cosas que se repiten. Qué raro. Leí Marcos, me dio la plata también, y fui por Lucas, y otra vez lo mismo, digo, ¿será que la Biblia siempre habla de todo de lo mismo? ¿No? Pero ahora entendemos, cuando estudiamos la palabra, que cada libro tiene diferentes finalidades. Aunque los discípulos, testigos de Jesús, han escrito el Evangelio narrándonos cuál fue el ministerio del Señor Jesús acá en la tierra, ¿no? Hoy leímos en el Evangelio de Marcos. Marcos tiene una teología muy profunda del apóstol Pedro.
El apóstol Pedro, como todos sabemos, era pescador. Y muchos teólogos intuyen de que debió ser analfabeto, porque las personas que se dedicaban a la pesca no sabían ni leer ni escribir por lo general. Y Marcos, ¿se acuerdan que, bueno, nosotros muchos lo conocemos como el joven malcriado quizás, ¿no? Que estuvo acompañando a Pablo en los viajes y en uno de los viajes dijo, no, yo no doy más, me vuelvo. Y Pablo le dijo, vos, chao, andate, ¿no? Y ahí es cuando Bernabé y Pablo toman diferentes caminos y tanto Bernabé y Pablo fueron utilizados por el Señor. Pero ¿qué pasa luego de eso? Pedro toma a Marcos, ¿no? Y lo acompaña en ese discipulado. Y Marcos es quien escribe el Evangelio con todo lo que aprendió y escuchó del apóstol Pedro. Y es el primer Evangelio que fue escrito. Y bueno, después tenemos el Evangelio de Mateo, y después el Evangelio de Lucas, y vemos que tenemos muchas cosas que en Marcos y Mateo tienen, que Lucas no lo tiene, y así, ¿no? Pero este pasaje es muy importante porque son las mismísimas palabras del Señor Jesús. ¿Vieron que algunos tienen una Biblia que tienen las versiones en letra en roja? Porque son las palabras del Señor Jesús, son los dichos del Señor Jesús. Y en todos los evangelios sinópticos aparecen este pasaje casi idéntico, todo en color rojo, porque son las mismísimas palabras del Señor Jesús. Es tan importante que aparecen en los evangelios sinópticos. Vamos a ver en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Dice casi exactamente lo mismo. Y yo me pongo a pensar por qué lo dirá constantemente y por qué es un llamado que el Señor le hace a toda la multitud y a sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no aplicamos este pasaje, es un pasaje esencial para la vida de los cristianos. Si no lo aplicamos en nuestra vida, no vamos a ser cristianos. No vamos a entender el camino a tomar para seguir al Señor. Y hoy vamos a estar analizando este pasaje en profundidad y me gustaría que puedan recordar estas 7 palabras claves que hallamos en este pasaje. La primera palabra clave es discípulo o seguidor. Segunda palabra clave, negarse a sí mismo, su cruz, seguir, salvar su vida, perder su vida y salvación. ¿Sí? Dice algo muy importante. Porque habla de cómo somos salvos en el Señor, ¿no? Esto es algo elemental, esencial y fundamental que todos los cristianos deben cumplir con este mandato del Señor. Antes de seguir, antes de que estudiemos en detalle estas 7 palabras clave, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál creen que es la diferencia entre un discípulo y un cristiano? ¿Cuál será la diferencia? Por ejemplo, supongamos, el que viene a la iglesia todos los domingos, no falta ninguna reunión, se congrega hace muchísimos años, tiene una función en la iglesia, tiene un cargo en la iglesia, es pastor, quizás es uno de los diáconos, uno de los ancianos, líder de estudio bíblico, está en el coro, en la alabanza. ¿Será cristiano? No me respondan, respóndanse a ustedes mismos. Pero supongamos que esta persona hace todo eso, pero de lunes a sábado vive estafando a la gente. Golpea a su mujer, desatiende a los hijos, es infiel en el matrimonio. ¿Es cristiano? Ahora sí pueden responderme. Claramente no lo es. No importa los años que lleve en la iglesia, no importa cuánto sepa de la palabra de Dios o la cantidad de los dones que se le manifiesten en su vida. No es cristiano.
¿Y un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué sería ser un discípulo del Señor Jesús? Son aquellas personas que consideramos santas y que aparte que son tremendamente respetables, se le manifiestan muchos dones y hacen muchos milagros. ¿Ellos son los discípulos? ¿Son esas personas apartadas, respetadas y exclusivas? Como el apóstol Pedro, que con una sola predicación transformó a más de 3.000 personas, que a la entrada del templo levantó a un cojo. Ese es un discípulo, solemos decir nosotros, ¿no? Alguien diferente, alguien quien se ve diferente a mí. Nosotros tenemos la tendencia de hacer de un personaje bíblico como alguien muy lejano a nosotros, alguien sobrenatural. Pero si leemos la Biblia detalladamente y analizamos a cada uno de los personajes bíblicos, tanto los discípulos y otros personajes bíblicos, los padres de la fe, eran personas igual, común y corriente, igual que nosotros, falibles, imperfectas, que por la gracia del Señor han caminado con Dios, han caminado con el Señor Jesús y han aprendido la disciplina de la cruz y son un ejemplo que nosotros tenemos para seguir, son nuestros referentes. Pero les vuelvo a preguntar, ¿cuál creen que es la diferencia entre un cristiano y un discípulo? Yo en el grupo de jóvenes le preguntaba, chicos, levanten la mano, ¿quién es cristiano acá? Un día domingo, en la predicación. Y los chicos me miraban como, pastor, ¿qué clase de pregunta es esa? Por algo estamos acá sentados y vinimos a la iglesia. Y todos levantan la mano. Bueno, ahora bajen la mano y ahora solamente levanten la mano, ¿quién es discípulo? Y solo algunos levantaban la mano, ¿no? Y les vuelvo a preguntar, ¿cuál creen que es la diferencia entre un discípulo y un cristiano? Los mismos jóvenes decían, sí, yo soy cristiano. No, pero discípulo no llego. No, todavía no. Como si fuese que ¿no? Es estar en otro nivel. Pero ¿saben cuál es la verdadera diferencia entre ser un cristiano y un discípulo? Ninguna. Porque las dos cosas significan exactamente lo mismo. En Hechos capítulo 11, versículo 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes? A los discípulos se les empezó a llamar cristianos en Antioquía. Quiere decir que es lo mismo. La palabra cristiano no viene antes de ser discípulo. A los discípulos se le empezaron a llamar cristianos. Y en realidad la palabra cristiano no es un nombre que los mismos discípulos se ponen para identificarse, sino que era un término despectivo del pueblo pagano que no conocían del Señor y le decían a estos cristianitos, estos discípulos de un tal Cristo que afirman que murió en la cruz y resucitó. Estos que comen y beben del cuerpo y de la sangre de su Cristo, de su Señor. ¿Quiénes son estos? Y con un término despectivo empezaron a llamar cristianos. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien en claro de que si usted es cristiano, quiere decir que debe ser un discípulo. Ya no, ahora que lo sabe, no hagamos esa diferencia, ¿no? No hay una etapa tibia, no hay una etapa, ¿no?, que nos quedamos a medio camino. Y justo alcanzamos a enganchar para ser salvos. No existe eso. Usted puede que haya nacido en esta iglesia, puede que haya pasado toda su vida sirviendo, congregándose en la iglesia, pero si usted no es discípulo, no es cristiano. Por ende, debe examinarse si es salvo. Es un tema fundamental y esencial. El discípulo es el que mira, sigue y aprende de su maestro. El cristiano es aquel
que piensa, habla, se comporta y actúa como Cristo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Cómo se comporta? ¿Su vida se asemeja a Cristo o no tiene nada que ver? ¿Se asemeja más al mundano que no conoce al Señor o se asemeja más al Señor Jesús? Con esto podemos saber si realmente somos discípulos o no de Él. Hay muchas personas que son fan del cristianismo, ¿no? Que andan con su cruz, con el signo del ictus, del pescadito pegado atrás del auto, y por más que uno diga yo soy cristiano, le pertenezco al Señor y cantemos himnos, estemos con la bandera, si yo no me parezco al Señor Jesús, no amo como Él ama, no perdono como Él perdona, no soy cristiano. Son palabras muy fuertes las que le estoy diciendo. Entonces, un cristiano es un discípulo de Jesús y el discípulo de Cristo es el cristiano. Y otro punto muy importante que debemos tener en cuenta es que la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Si nosotros no aprendemos, no vivimos en la disciplina de la cruz, jamás vamos a llegar a ser verdaderos discípulos. Hermanos, ahora sí antes de seguir con una introducción tan larga, vamos a analizar los puntos claves. La primera palabra clave, discípulo, es todo lo que veníamos hablando ahora. Seguidor, discípulo, es el que sigue los pasos del maestro. ¿Sí? La primera palabra clave. Segunda palabra clave, negarse a sí mismo. Es un paso previo para poder empezar a caminar con el Señor, ¿no? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Es no hacer la voluntad de uno, es decir, lo que uno quiere hacer, lo que el pecado de la carne nos incita a hacer. Sino es que negamos a eso y tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios. En la Nueva Traducción Viviente traduce el negarse a sí mismo como tienen que abandonar su manera egoísta de vivir. No sé si les dije el jueves que la raíz de todo pecado es el egoísmo. El egoísmo no es otra cosa que decir, yo quiero ser el rey de mi vida, yo quiero ser el Dios de mi vida. Quiero tener dinero, quiero tener fama, quiero tener poder, porque me hace pensar que de esa forma yo puedo ser realmente Dios. Y es la misma tentación con la que el enemigo cayó. Adán y Eva comen del fruto, ¿por qué? Porque querían ser como Dios, cayeron en esa tentación. Entonces el Señor nos está diciendo, negate a vos mismo. Tenés que abandonar tu manera egoísta de vivir. Tenés que dejar de juzgar sentado en ese trono en donde yo debería estar sentado. Bájate de ahí, carga tu cruz y empieza a seguirme. Es lo que nos está diciendo el Señor. Y es un paso previo. Debemos primero vaciar todas las reformas, hermanos, a lo largo de la historia cristiana. Y vemos con el rey Josías también, viene de un verdadero arrepentimiento. Viene del negarnos a nosotros mismos. Y todo arrepentimiento viene del conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da verdadera libertad. Cuando conocemos, entendemos el corazón de Dios a través de su palabra, vamos a poder echar fuera, romper, deshacernos de los ídolos. Y esa es la forma en que nosotros nos negamos a nosotros mismos. Dejamos de aferrarnos a los ídolos y las cosas de este mundo para aprender a depositar nuestra seguridad y confianza solamente en nuestro Señor Jesús. Tercera palabra clave, su cruz. Acá la palabra su cruz no se refiere a la cruz que cargó el Señor Jesús. Es decir, que cada uno debe tomar su propia cruz. Y es la cruz que el Señor nos lo da diariamente. Jamás podríamos soportar el peso de la cruz que nosotros merecemos.
Y el Señor murió en esa cruz por todas nuestras iniquidades, toda nuestra maldad. La ira del pecado, el castigo divino, no cayó sobre nosotros, sino cayó en su Hijo Jesús. Pero acá, en esta tercera palabra clave, su cruz, hay algo que yo no podía entender. No podía lograr entender. Me había estancado. Yo me convertí a los 22 y meditaba en la palabra y me quedé en este pasaje y no podía seguir avanzando. ¿Saben por qué? Porque no podía llegar a entender por qué el Señor me demanda que tengo que cargar mi propia cruz si consumado es. Todo está realizado. Todo está terminado, dijo Jesús en la cruz. Y la salvación es por gracia. Es por la fe en Jesucristo y no es por obras. Entonces, Señor, no entiendo. ¿Por qué me decís? ¿Por qué nos demandás a que llevemos nuestra propia cruz? ¿Será que vos hiciste el 99,9% y yo tengo que hacer el 0,01%? Y así podemos completar la obra de la cruz juntos. Entonces, Señor, ¿eso no es por obra? ¿Será que hice casi todo se ha hecho? No, dijo eso. Todo se ha terminado. Todo se ha cumplido. Y no lograba entender este pasaje. Señor, no es que no te quiera obedecer, pero si tu palabra dice que la salvación es por gracia, ¿por qué nos demandás a que hagamos esto? Señor, dame entendimiento. Espíritu Santo, ilumíname para que realmente pueda entender este pasaje, decía. Y me había estancado. Pero seguía y seguía meditando en este pasaje. Más luego, después de decirles todas las palabras clave, las 7 palabras clave, quiero compartir un pequeño testimonio de cómo fue que el Señor, en su bondad, me hizo entender este pasaje. Vamos a la 4ª palabra clave, y es seguir. Habíamos dicho de que seguir es lo que debe hacer un discípulo, ¿no? Y en esta palabra seguir, en su idioma original, tiene varias connotaciones más profundas. Como por ejemplo, practicar, imitar, vivir y obedecer. Seguir a Cristo no es mandar una solicitud de Facebook, no es mandar una solicitud de amistad o seguir por Instagram. Eso no es seguir a Cristo, sino que seguir a Jesús tiene que ser una vivencia para nosotros. Y eso se logra obedeciendo, imitando al Señor Jesús, practicando, poniendo en práctica la verdad de su palabra en nuestras vidas. Esa es la única forma en que podemos seguir y aprender del corazón del Señor. 5ª palabra clave, salvar su vida. Acá la palabra salvar su vida se refiere a querer vivir la vida de este mundo como uno quiere vivirla. Es decir, vivir la vida siendo yo el rey de mi vida, sin depender de nadie, aferrándonos a las cosas de este mundo. 6ª palabra clave, perder su vida. La palabra perder su vida no aparece sola, sino que viene acompañada de por causa de mí y del Evangelio. Es decir, que abandonamos y renunciamos el querer vivir a nuestra manera, queriendo ser el rey de mi propia vida, aferrándonos en las cosas de este mundo para vivir dependiendo únicamente en Jesús y para el Evangelio. 7ª palabra clave. Muy importante, todas son importantes para entender. Salvará. La última parte de este versículo habla de la salvación. Y como les contaba, para los que estaban en el jueves, hay una línea que atraviesa desde Génesis hasta Apocalipsis y es el plan salvífico de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios y hemos decidido pecar, y como consecuencia hemos decidido ir hacia la muerte eterna, Dios no nos dejó ahí. No nos dejó, no pudo dejarnos que simplemente muramos, nos apartemos de su presencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis
hay una línea que atraviesa, que es el plan salvífico de nuestro Dios Padre, enviando a su Hijo unigénito a morir en la cruz y así darnos la salvación. Pero ¿qué es la salvación, hermanos? Cada vez que hablamos de la salvación se nos viene a la mente, y es producto de nuestra mente egoísta, de que cuando hablamos de salvación, automáticamente lo relacionamos con resurrección, vida plena, vida eterna. Muchos de los cristianos en el mundo, quizá la mayoría, no sigue a Cristo, no viene a la iglesia y trata de hacer buena letra el día domingo para seguir a Cristo. Simplemente porque quiere asegurar la vida eterna, venidera, plena. Pero pensemos, ¿no es un pensamiento egoísta? Manipular la salvación que el Señor nos ofrece para disfrutar de eso sin tener nada que ver con el Señor. Es verdad que la resurrección, la vida plena y eterna vienen de la mano con la salvación. Pero tenemos que entender de que cuando uno es salvo del pecado. Cuando somos salvos del pecado, automáticamente estamos junto al Eterno. Volvemos a reconciliarnos y vivir en una relación profunda con nuestro Señor, y es por eso que disfrutamos del regalo de la gracia, de la vida eterna y la resurrección. Pero si yo digo, Señor, sálvame, quiero la salvación, y estoy en pecado, me estoy contradiciendo. La salvación, hermanos, la salvación no es cuando muramos. Y una vez que muramos, decimos, bueno, ¿aprobé o no aprobé? ¿No? ¿Será que Pedro nos deja pasar o no nos deja pasar? No es eso. La salvación tiene que llegar ahora mismo. Cuando yo decido, Señor, quiero abandonar mis pecados. Quiero negarme a mí mismo. Y quiero conocerte. Quiero recibir ese regalo gratuito de la salvación en mi vida. La salvación es hoy, ahora, cuando creo y tomo la decisión. Y hermanos, esta decisión debe ser renovada todos los días. Hoy sí, emocionalmente, predicó el misionero David, me llegó al corazón, sí, hoy decido. Pero mañana me despierto con otro humor, se me fue las emociones y hoy no tanto. Hoy sí tengo ganas de aferrarme a las cosas del mundo. Hoy sí quiero depositar mi seguridad y mi confianza en mis cosas materiales o en mi capacidad intelectual o la gente que me rodea, los contactos que tengo, mi laburo. Es por eso que predicamos constantemente la cruz de Jesús, porque debemos recordar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz para poder tener el valor, la fuerza, la seguridad, la certeza de que sí vamos a poder cargar con nuestra propia cruz. Hermanos, vuelvo a reiterar, solo la cruz de Jesús es la que salva. Hay muchas otras cruces. Muchas otras cruces. La cruz que yo tengo que llevar, las cruces que mis hermanos tienen que llevar. La cruz de Pedro invertida, que murió siendo mártir. Muchos discípulos han muerto siendo mártires, crucificados, y de otra forma también. Y son un ejemplo para nosotros. No hay mayor gloria dada al ser humano que morir siendo mártir, morir predicando el Evangelio. La cara de Esteban era como la de un ángel, ¿no? Cantidad de discípulos que han dado su vida por el Evangelio. ¿Saben qué? Yo soy surcoreano, nací allá. Corea hace 100 años era uno de los países más primitivos y más pobres del mundo, subdesarrollado. Era impresionante la corrupción, la ignorancia de las personas. Pero ¿saben qué? A diferencia de acá, Argentina, que vinieron los europeos colonizadores y que en realidad tenían otros intereses, ¿no? De saquear y tener una vida, mejor vida acá en este nuevo continente.
quizás llegaban gente con la intención de colonizar, ¿no? Pero tenían otras intenciones a la cual venir. Pero Corea no tenemos nada, no producimos nada. No tenemos una tierra tan rica como acá. Es un pedacito de tierra inservible, quizás. Y encima gente tan dura, tan borracha. La cultura coreana es muy borracha. Lo sigue siendo ahora y antes también era así. Muy subdesarrollada. ¿Quién quería ir a hacer algo para allá? Pero el Señor empezó a mover los corazones de los misioneros. Empezó a dar corazón por los coreanos. Que nosotros si lo veríamos ahora, como eran antes, no damos un peso por ellos. Decimos, no, esto no tiene caso. Pero por amor al Señor, ellos empezaron a sacrificar su propia vida. Murieron siendo mártires. Cantidad de misioneros que murieron siendo mártires en Corea. Y eso empezó a dar fruto. Hubo un avivamiento. Y Corea en su tiempo llegó a ser el segundo país más enviadora de misioneros en el mundo. Hermanos, yo creo que la mayor gloria, y yo antes, cuando era chico, oraba en mi ignorancia, cuando estaba pasando por cosas muy difíciles, decía, Señor, quiero ser mártir. Ya que me quiero morir, quiero que me lleves, ya que me muera, quiero ser mártir. ¿No? Pero ahora, conscientemente, sigo orando al Señor. Señor, ¿cómo me gustaría morir siendo mártir para tu gloria? Vuelvo a lo de antes. Los mártires que murieron en la cruz son un ejemplo a seguir. Pero la cruz de ellos a mí no me salva. Pueden ser un buen referente, un buen ejemplo, un modelo a seguir. Pero solo la cruz de Jesús es la que me salva. Entonces, no lograba entender. ¿Por qué, Señor, me decís que cargue con mi propia cruz si solamente tu cruz es la que me salva? No entiendo, Señor. No logro entender. ¿Será que de verdad la salvación es por gracia? ¿O tenemos que participar? Tenemos que hacer nuestra obra para poder alcanzar esa salvación. Acá todos sabemos que la salvación es solo por gracia a través de la fe en Jesucristo. Y esto es una doctrina que nosotros creemos, ¿no? Y sabemos que la salvación es solo y a través de la fe en Jesucristo. Y aunque el hecho de que debamos cargar con nuestra propia cruz cada día pareciera ser una tortura y un sufrimiento, en realidad ese hecho de que cada uno debemos cargar con nuestra propia cruz es en sí la manifestación del amor y la gracia de Dios para nuestras vidas. Ahora sí les comento, les comparto mi testimonio. Yo ahora tengo 37 años, pero hace 12 años en Canadá, a los 25, estuve a punto de casarme, contraer matrimonio con una hermana que era, en su momento, ¿no? Pero era la primera persona que me enamoré a primera vista. Resulta que yo estaba en Jucum, no sé si conocen Jucum, estaba como misionero 5 años en Jucum antes de ser pastor y capacitarme en estudios teológicos y eso. Estuve 5 años en Jucum y el primer año lo único que hacía era barrer mucha nieve. Acá cae mucha nieve, hacía mucho que no veía nieve, pero en Canadá era insoportable la nieve, ¿no? Todos los días barriendo la nieve. En otoño, barriendo las hojas. En verano, cortando césped, ¿no? Así estuve un año y decía, Señor, me llamaste como misionero acá en Canadá y me la paso sacando la basura, haciendo esto, ¿no? Y resulta que el grupo universitario, unos jóvenes de la iglesia, chicos universitarios, vinieron del campamento, de un retiro espiritual para la base de Jucum en donde yo estaba, ¿no? Yo estaba vestido así todo recroto, lleno de nieve, ¿no? Venían de tirar sal por todos lados, así, sal gruesa para que se derrita la nieve. Y abro la puerta porque vi que los estudiantes
llegaban con su equipaje, ¿no? Y no les miento, yo sentía que cuando la vi, a mi exnovia, la vi en cámara lenta, ¿no? Y era como, wow. Es la primera vez que me pasa eso en mi vida. Pero dije, no, David, viniste para despertarte, ¿no? Firme en el Señor. No viniste a ponerte de novio, no. Viniste a misionar, así que no. Y oraba, Señor, guarda mi corazón. Y eso. Era una chica cristiana también. Pero era, literalmente, para mí, tenía todo lo que yo oraba en una persona. Y es más, yo le oraba al Señor diciendo, Señor, no me gustaría contraer matrimonio con una coreana de Corea, porque ella no habla el español y vos me diste un corazón específicamente, una visión por la misión acá en Latinoamérica. Pero si consigo una mujer coreana de Corea, que no habla el idioma, no entiende mucho la cultura, capaz le resulte muy difícil. Señor, estoy orando y dame una mujer que sepa hablar el español y sepa, ¿no? Acostumbrarse a diferentes culturas. Yo soy coreano argentino. En realidad soy más argentino que el choripán que coreano, ¿no? Pero mi exnovia era una coreana canadiense. Pero ¿saben qué? Ella había estudiado el español. Había ido de intercambio a México por mucho tiempo y tenía ese acento yanqui. Hola, ¿cómo estás? Pero hablaba muy bien. Tenía todo lo que yo oraba en una persona, ¿no? Y bueno, y ella se acercó primero. Me decía, ahí me decían, como obrero, ¿no? O sea, obrero David, me dijeron que vos venís de Argentina, me gustaría practicar el español con vos. Y ella también me hablaba de que, bueno, yo sé que te comprometiste en la misión y yo también creo tener un corazón misionero, me decía. Gloria a Dios, decía. Es para mí, ¿no? Tuvimos 3 años de novio, pero bueno, el Señor fue bueno, ¿no? Me enseñó muchas cosas a través de ella, pero al parecer no era para mí. Pero le hablo de ella porque fue una de las personas que más amé en mi vida, ¿no? Y a través de una experiencia que tuve con ella, empecé a entender este pasaje. Resulta que ella se acercó primero a mí, no sé qué vio en mí, pero bueno, se acercó y quiso vivir, no tenía llamado ella, lastimosamente, pero convenció a los padres en Corea de que ella quiere vivir como misionera. Así que cuando terminó los estudios en Canadá, volvió a Corea, los convenció y volvió. Y estuvimos en Jukum, y cuando estábamos en Jukum, todas las mañanas teníamos reunión con los otros misioneros y otros pastores, que eran todos más grandes que nosotros. Entonces todas las mañanas nos reuníamos en una oficina, en una iglesia que nos prestaban, orábamos, intercedíamos, hacíamos el devocional juntos, compartíamos la palabra, teníamos un tiempo de adoración, de planificación en las áreas misioneras, almorzábamos juntos y después cada uno seguía con su trabajo. Eso era algo de todos los días. Entonces, tanto ella y yo, todas las mañanas teníamos que ir y no estar en las reuniones. ¿Qué pasa? Nosotros los coreanos, una de las virtudes que tenemos los coreanos es que somos muy puntuales. Literalmente nosotros los coreanos consideramos que el tiempo vale más que el oro. Y es por eso que es una falta de respeto para muchos coreanos que uno llegue tarde. Y por eso que cuando uno llega tarde, porque pueden haber imprevistos, ¿no? Cuando llega tarde, entra pidiendo perdón a todo. Por ejemplo, si yo llego 15 minutos tarde a la predicación de la palabra del culto, yo le estoy robando 15 minutos de vida a cada uno de ustedes, ¿no? Así pensamos nosotros. No todos, porque mi exnovia no era tan coreana en ese pensamiento, porque siempre llegaba tarde, a todos lados. Y encima como éramos los menores, no, y para que no nos vieran mal, yo la apuraba constantemente, le había regalado un reloj. Todas las mañanas la iba a pasar a buscar, me despertaba 30 minutos antes para ir a buscarla, ¿no? Pero cuando empezamos a estar de novio, ella era una chica flaquita, alta, y andaba con una cartera muy pesada, pero muy pesada. Sin exagerar, la cartera pesaba alrededor de 6 o 7 kilos. ¿Por qué? Porque ella trabajaba
en la parte de traducción, y las computadoras hace 12 años antes no eran tan finitas, no habían tablets y esas cosas, sino eran computadoras gruesas. La computadora pesaba alrededor de 3 kilos. No sé por qué siempre en su cartera llevaba una Biblia de estudio que era así de gruesa, la billetera y un sinfín de cosas que ustedes, las hermanas, saben qué llevan en sus carteras, ¿no? O ustedes tampoco saben qué tienen a veces, ¿no? Me acuerdo que una vez me corté el dedo y ella me estaba sangrando un poquitito y ella dice, espera, y saca de la cartera una curita, ¿no? Y otro día que, bueno, estuve a las corridas, estaba en el subte, y dije, uy, no puedo comer nada, tengo hambre. Me dice, espera, y saca una hamburguesa, ¿no? Vaya a saber cuánto tiempo estuvo ahí, pero bueno, no tiene de todo. Me da curiosidad qué llevan ustedes ahí, ¿no? Pero, como le dije, la cartera pesa mucho, y ella es una chica muy flaquita, y yo como un buen pollera argentino, ¿qué hacía? Le llevaba la cartera. Acostumbraba a llevarle la cartera todos los días, pero literalmente todos los días porque nos veíamos todos los días. Y como llegabas, ella era de tardar, iba a su casa, la apuraba, apenas sale, ¿qué hace? Toma la cartera. Y yo agarré la cartera y empezamos a correr al subte, ¿no? Así era todos los días. Y un día, uno de los misioneros, que eran un poco más grandes, eran jóvenes también, pero eran más grandes que nosotros, nos invitaron a su casa, a su nueva casa, a venir a cenar. Nosotros los coreanos cenamos temprano. O sea, en realidad todo el mundo cena como a las 6 o 7. Solamente acá en Argentina empiezan a cenar de las 9, 10. Y en la Patagonia más tarde todavía, ¿no? Pero bueno, nos invitaron a la cena, a la nueva casa, y nosotros por cultura, costumbre coreana, cuando nos invitan a una nueva casa no vamos con las manos vacías. Compramos cosas para la casa, puede ser detergente, papel higiénico, papel de cocina, comida o lo que sea, ¿no? Algo que aporte para la casa. Y ese día que nos invitaron, no me acuerdo si era un día sábado o era un feriado, ella salía del curso de guitarra que tenía ella, y yo como un buen pollera esperando 20 minutos antes de que salga, y ella salía siempre así relajada, hablando con sus amigas, y apenas me ve, me saluda, ¿y qué hace? Me da la cartera y me da la guitarra. Entonces tengo la guitarra atrás y la cartera en un brazo. Y yo veo la hora y digo, bueno, llegamos a tiempo, ¿no? Sería una falta de respeto llegar tarde. Pero la casa de los misioneros quedaba bastante lejos, teníamos que tomarnos el subte, ir hasta la última estación, y de la misma estación había un colectivo que salía de la estación cada 30 minutos, y los canadienses también son muy puntuales. Y de ahí vamos unas 5 paradas más, caminamos y nos bajamos en la quinta parada y caminamos unas 5 cuadras más. Vivían bastante lejos, eran misioneros, no tenían plata, vivían bastante lejos, ¿no? Entonces yo calculaba el tiempo y dije, bueno, vamos a llegar bien, llegamos bien con tiempo. Pasamos por el súper, compramos las cosas y vamos para el subte, compramos 2 bolsas. ¿Y quién lo cargaba? Yo. La cartera, 2 bolsas en cada mano y la guitarra. Y fuimos en el subte y no sé por qué ese día el subte no avanzó por 15 minutos en una estación. Y yo digo, no, vamos a llegar tarde, ¿qué hacemos? Y estaba así como muy preocupado. Qué falta de respeto si llegamos tarde, ¿no? Nos bajamos en la última estación y veo a metros, ¿no? Por ejemplo, ahí que está el colectivo. Y mi ex empieza a correr. Y llega y le dice al chofer, le dice, wait, espere. Y yo entré a correr también atrás con todas las cosas. Y cuando apenas llego, se va el colectivo. Y digo, no, ¿qué vamos a hacer? Nos podría haber esperado 10 segundos más y podíamos subir al colectivo, pero se fue. Y cuando pasó eso, mi exnovia se da vuelta y me dice, ¡pero dale! ¿Qué haces que no corres? ¿No es que por tu culpa se nos fue el colectivo y tenemos que esperar 30 minutos más? ¿Qué le vamos a decir a los misioneros? Y yo, uy, perdón. No, pará, acá hay algo mal. O sea, encima que te llevo todas las cosas, ¿te enojas conmigo? Ah, bueno, ya está. Me
me re enojé, agarré, le dije, bueno, toma tu cartera, toma tu guitarra y agarró una de las bolsas. Nos sentamos, no le dije una sola palabra durante los 30 minutos que tenía que llegar el otro colectivo. Se empezó a llenar de gente y en esos colectivos no hay muchos asientos, porque son colectivos que salen del subte. Se llenó el colectivo, yo me iba agarrando con una sola bolsa en la mano y la miraba, y ella con la guitarra, la cartera, con una de las bolsas, no sabía de dónde agarrarse y estaba así. Y yo por dentro decía, a mí me decís que corras y vos ni siquiera podés estar parada bien, ¿no? Así sos, ¿no? Bajamos en la parada que teníamos que bajar y empezamos a caminar y yo iba revoleando la bolsa así, mirando para atrás. Me decís que corre y vos estás ahí atrás con las cosas, ¿no? A ver qué bien, a ver, corre vos, si podés, con todas esas cosas decía. No se lo dije, solamente me lo dije a mí mismo por dentro, ¿no? Pero cuando la vi, no hizo ni 20 metros y como la quería mucho y eso fue, le volví a sacar la cartera, la guitarra y las bolsas, lo volví a cargarlo yo, no dije una sola palabra y empecé a ir. Y ella viene y me abraza así de atrás y me dice, gracias David. No me di cuenta de que todos los días, todo este tiempo, vos estabas cargando con esta cartera tan pesada y la carga que yo tenía que llevar y yo no estaba apreciando el esfuerzo, el sacrificio que estabas haciendo por amor a mí. Gracias, me dijo. Y yo, todo agrandado, me di vuelta y le estaba por decir, jamás vas a encontrar un hombre como yo. Le estaba por decir eso y en ese momento empecé a comprender la palabra. Tenía los ojos llorosos porque empecé a entender este pasaje. Hermanos, nosotros somos cabeza dura y vivimos olvidando la gracia del Señor en nuestra vida. Y es por eso que el Señor constantemente desde el Antiguo Testamento le recuerda a su pueblo, recuerda a Israel, recuerda de dónde saliste, lo que yo hice por ustedes. Recuerda. Constantemente nos dice eso, ¿no? Somos cabeza dura y nos olvidamos. Nos olvidamos de qué tan bueno es Dios en nuestras vidas. El milagro que hizo en nuestras vidas. Cuánto nos amó. Hermano, la salvación, lo que Jesús pagó en esa cruz, fue gratis. El precio que Él pagó es un precio impagable, pero la salvación nos ha dado de forma gratuita. Y muchas veces cuando nosotros no entendemos el valor, el precio que realmente Jesús pagó en esa cruz, no le damos valor. Menospreciamos la obra de la cruz de nuestro Señor Jesús. Aun si yo fuese el dueño de toda la creación, vendiendo todo eso, no podría pagar el precio que el Señor Jesús pagó en esa cruz. Hermanos, este es el misterio más grande. ¿Saben cuál es el misterio más grande? Que Dios me ame a mí. Que ame una persona tan miserable y pecadora como yo. Que Dios haya intercambiado la vida de un Dios por un pobre pecador como yo. Ese es el misterio más grande. Es el milagro más grande que yo experimenté en mi vida. Dígale al hermano que está al lado suyo, tu vida vale la vida de Dios. Dios ha muerto por tu vida, por tus pecados. De por sí, yo no valgo nada, pero Él ha dado valor a mi vida por lo que hizo en la cruz. Y nos ha vuelto a comprar con su sangre para que seamos su posesión. Y es por eso que no podemos seguir estando en el pecado, hermanos. Todos los días debemos permitirle que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Todos los días debemos vivir una reforma. Todos los días debemos tomar la decisión de negarnos a nosotros mismos, dejar de señorear en nuestra vida, cargar la cruz
y empezar a seguirle. ¿Por qué? Porque cargar la cruz es la invitación del amor que el Señor nos hace para que comprendamos al menos un poco más de su sacrificio de la cruz y por ende de esa forma entendamos cuánto nos amó. La única forma en que vamos a vivir recordando la cruz, el precio, el amor derramado en esa cruz, es llevando la cruz que el Señor nos da todos los días. Esta cruz que yo llevo a mí no me salva, pero me hace ver la cruz de nuestro Señor. Y es por eso que debemos llevarla, hermanos. ¿Y saben qué? La palabra nos dice que Él nunca nos va a dar una carga que no la podamos llevar, que no la podamos soportar. Y es Él mismo quien nos promete que va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Es Él quien camina junto a nosotros. No estamos luchando con una batalla que es dudosa, que si la podemos ganar o no la podemos ganar. No, estamos en este camino en que el Señor ya ha tenido victoria sobre la muerte. Y este victorioso Rey nos promete que camina junto a nosotros. La única intención que hay cuando nos dice, nos demanda la obediencia de que carguemos nuestra propia cruz y lo sigamos, es porque nos está diciendo, quiero que entiendas cuánto te amo. Quiero que entiendas al menos un poco de cuánto te amé y por eso cómo tuve que sufrir por amor hacia vos. Hermanos, esta es una invitación de amor. La cruz romana, en donde fue crucificado el Señor Jesús, significaba maldición, vergüenza, dolor, humillación. La gente veía la cruz y decía, por favor, ejecutame de otra forma, pero no en esa cruz. Es la forma más humillante, vergonzosa y dolorosa, en donde una persona agoniza por horas y horas, o hasta días. Pero después, por más que en esos tiempos, la cruz significa algo tan temeroso, tan terrorífico, después de lo que el Señor Jesús hizo en esa cruz, y cada vez que veo esa cruz, ya no significa maldición, humillación, dolor, pecado. Para mí significa amor, compasión, gracia y perdón. Hermanos, todo está hecho, pero debemos empezar a caminar en fe. Y para vivir como verdaderos discípulos de Él, para que en nuestra vida realmente que se puedan manifestar los frutos del Espíritu Santo, que tengamos el carácter como la de nuestro Señor Jesús, es necesario que pasemos por este proceso de la disciplina en la cruz. Hoy día queremos todo rápido, inmediato. No queremos pasar por un proceso, no queremos pasar por este camino estrecho, porque hay sufrimiento, porque no puedo hacer lo que yo quiero, pero no hay atajos. Y no se trata de que alcancemos algo por nuestro obrar o por nuestra picardía, nuestra viveza, sino que se trata de que en ese proceso el Señor nos vaya transformando. Hermanos, no se trata de que estemos solamente informados y convencidos de que la Biblia es palabra de Dios. No se trata de que simplemente estamos de acuerdo con una verdad. Se trata de que esta palabra nos transforme, nos convierta. Convencidos, únicamente convencidos no, convertidos sí. Debemos llevar la presencia de nuestro Señor Jesucristo si somos realmente cristianos, si somos realmente sus discípulos. Hermanos, el poder experimentar el peso de la cruz es una gran bendición para nosotros. Y es la única forma en que podamos darnos cuenta del verdadero y gran amor del Señor para con nosotros. Él sabía que no soportaríamos la cruz. Y tampoco tendría sentido que soportemos esa cruz. El Señor nos habla de abandonar nuestra manera egoísta de vivir. ¿Y saben qué?
Dios, quien es todo soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, y quien puede, es Dios, es Rey, se ha negado a sí mismo. ¿Se acuerdan de la oración que hace antes de la crucifixión? Padre, si puedes, haz pasar esta copa de mí. El Señor Jesús estaba agonizando. ¿Pero qué dijo? Haz tu voluntad, no la mía. Y en el momento que Jesús carga la cruz, a ningún condenado en la cruz le daban esa cantidad de latigazos. ¿Saben cómo eran los látigos con la que le dieron a Jesús? Era un látigo de cuero de 7 tiras. En cada tira tenía incrustados piedras filosas y dientes de animales filosos. Y ese látigo lo dejaban reposar en el agua durante 10 a 12 horas. Y un soldado romano adulto lo levantaba con las 2 manos y cada vez que lo azotaban y tiraban de ella, no solamente le arrancaba la piel, le arrancaban los nervios, parte del músculo. Jesús ya antes de la crucifixión era como un cadáver. Yo no sé cómo hizo para soportar tanto dolor. Y los presos no llevaban su propia cruz, pero a Jesús le hicieron cargar esa cruz. Y en ese estado en que estaba, llevaba la cruz. ¿Y saben qué? El Señor Jesús no desmayó. Tenía su mirada muy fija, bien puesta, y tenía esa misión. Por amor a nosotros debía cumplir con esa misión y morir en la cruz. Que el Padre derramara toda su ira en Él y de esa forma darnos la salvación. Yo creo que me imagino al Señor Jesús en ese momento y digo, debió haber tenido una mezcla de muchos sentimientos y emociones. Estaba agonizando, le dolía mucho, estaba sufriendo, estaba siendo humillado. Todos lo habían traicionado. Pero aún así yo creo que el Señor decía, había alegría en su corazón. Decía, un poco más. No puedo desmayar ahora. Un poquito más, un paso más. Y de esta forma voy a poder salvar a mi pueblo. Voy a poder salvar a David. Voy a poder salvar a Daniel, a Pablo, a cada uno de los que están acá. El Señor no desmayó. Y aún estando crucificado, el Señor oraba y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Toda su mirada, su pensamiento, su corazón estaban puestos en nosotros. Y el momento más triste para mí es cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que es la primera vez y la única vez en la historia en donde el Padre tuvo que darle la espalda al Señor Jesús. Quizás lo que a Él le agonizaba mucho es desprenderse, aunque sea un momento, de la presencia del Padre. Y tuvo que sufrir eso por amor a nosotros. El Padre lo envió, pero Jesús vino voluntariamente a morir por nuestros pecados, porque sabía que solo Él podía darnos la salvación. Hermanos, el Señor nos ama. Nos ama tanto que ha intercambiado la vida de Dios por la de un pecador tan insignificante como la mía. ¿Cómo podríamos pagarle? ¿Cómo podríamos agradecerle por tanto amor? El Señor no está diciendo, ahora que te salvé tenés que hacer estas cosas para mí. Simplemente nos está diciendo, quiero que seas salvo y entiendas cuánto te amo. Y caminando en la fe, en este proceso de camino estrecho, negándote a vos mismo,
cargando con ese peso que te doy para que experimentes mi amor, quiero que vivamos en una relación íntima y profunda. Quiero hacerte recordarte cuánto te amo. Y es por eso que tenés que estar lejos del pecado. Es lo que el Señor está diciendo. Hermanos, nos rindamos ante el Señor. Él lo ha dado todo por nosotros. Cambiemos ese duro corazón. Aceptémoslo. Aceptemos ese regalo de la salvación. Dejemos que el Señor nos señoree. Dejemos que solo Él, quien es bueno y bondadoso, siga haciendo su obra en nosotros. Y así podamos vivir caminando en santidad en Él. Y cada día parecernos más a Él. Ser verdaderos discípulos, ser verdaderos cristianos que llevan la presencia del Señor. Y así ganar a muchas otras personas que tienen un corazón, una imagen distorsionada de nuestro Señor. El deseo del Señor es salvarnos. Él vino no a morir por algunos. Él no hace acepción de personas. Juan 3:16, Él vino a morir por el mundo. Dios envió a su Hijo unigénito a morir por el mundo, por amor al mundo, por amor a cada uno de nosotros. Hermanos, dejen de resistirse. Dejen que el amor de Dios penetre sus corazones, cambie su forma de pensar. Dejen que el Espíritu Santo les renueve la forma de pensar. Pidámosle al Señor que realmente nos dé la capacidad para poder alejarnos del pecado, dejar de aferrarnos a las cosas de este mundo y así disfrutar desde ahora la salvación que Él nos ha otorgado. No hay nada más bueno que el Señor. ¿Cuántas veces han corrido a los brazos del Señor y Él ha sido bueno? Él los ha restaurado, pero volvemos a olvidarnos de esa gracia. Y es por eso que, hermanos, les invito a que vivamos la disciplina en la cruz. Les invito a que se animen a negarse a sí mismos, cargar su propia cruz y vivir agradecido por lo que Él es. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración, pero antes debemos preguntarnos: Señor, entonces, ¿cuál es esa cruz que yo debo llevar? ¿Cuál es la cruz que vos me querés dar? ¿Cuál es esa cruz que debo cargar? Y el Señor nos va a decir: fulanito, ¿podés perdonar a menganito? No, Señor, ¿por qué otra vez me hablas de él? ¿Cuántas veces lo perdoné ya? ¿Cuántas veces me estafó este tipo? Pero fulanito, ¿te acordás lo que yo hice por vos en la cruz? Sí, Señor. ¿Cómo no podría perdonarlo después de lo que vos hiciste en la cruz por mi vida? Señor, me cuesta. Pero hoy decido por fe volver a perdonarlo nuevamente. Fulanita, ¿podrías perdonar a tu marido? Señor, ya me hizo mucho daño. Un engaño tras engaño. ¿Cuántas veces me has traicionado? Ya no soporto vivir así. Pero fulanita, ¿te acordás de lo que yo hice por vos en ese amor en la cruz? Señor, me cuesta. Pero si vos estás conmigo, decido hoy cargar con ese peso de la cruz y obedecerte. Y es ahí, en ese proceso de cada obediencia, que el Señor nos hace cada vez más maduro y nos va santificando para que sigamos pareciendo cada vez más a Él. Hermanos, preguntemos todos los días: Señor, ¿cuál es la cruz que yo debo llevar? ¿De qué forma debo obedecerte el día de hoy? ¿De qué forma
querés expresarme tu amor el día de hoy. Vamos a orar. Digámosle: Señor, queremos caminar con vos en la cruz, llevando la cruz que nos das a cada uno de nosotros, dando la fuerza, la convicción de que estás con nosotros, para que realmente podamos caminar tomando la decisión diaria de que te vamos a servir. Vamos a orar. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que están acá en este momento, Señor, que estés hablándole a sus corazones, Señor. Padre, no queremos que esta palabra sea una predicación más, sino que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para que realmente podamos tomar esa decisión de caminar en santidad con vos, Señor. Gracias, Señor. Queremos vivir agradecidos en todo momento, Señor. Gracias por la vida de cada uno de estos hermanos que están acá, han inclinado su rostro y en este momento, Señor, por fe te están pidiendo de que realmente seas vos quien esté reinando en su vida, Señor. Padre, ayúdanos a abandonar nuestra manera egoísta de vivir y realmente, Señor, vivir tu reinado en cada momento de nuestra vida, Señor. Hoy por fe tomamos esa decisión, Señor. Trabaja en nosotros. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo.
Señor, hemos decidido seguirte. Señor, te entregamos nuestros corazones. Te entregamos todo lo que somos, Señor, para que señorees en nuestras vidas. Padre, te pido que realmente trabajes en nosotros y nos des el querer y el hacer, de llevar la cruz que vos nos otorgás en cada momento, Señor. Y así, Señor, poder darte sacrificios de adoración, sacrificios vivos, de entregarnos como sacrificio vivo y por sobre todo darte sacrificios y adoración de obediencia a vos, Señor. Padre, te pido que conoces el estado de cada uno de nosotros, de los problemas que estamos viviendo, Señor, pero sabemos que vos siempre vas a estar con nosotros y nos va a dar la fortaleza para poder soportar el peso de esa cruz, Señor. Queremos vivir experimentando cada día más y más de tu amor, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti Y habitar en tu presencia. y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia. y habitar en tu presencia. Sí, Señor, queremos caminar con vos. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Señor, queremos que tú solo vos nos señorees. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Te pertenecemos, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, en ese caminar con vos, queremos conocer cada día más de tu corazón, Señor. Háblanos, susurranos en el oído de cuánto nos amas, Señor. Haznos recordar tu sacrificio en la cruz todos los días, para que realmente podamos vivir tomando decisiones correctas, Señor.
no permitas que nos desencaminemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que podamos mantenernos fieles, meditando en tu palabra día y noche, Señor. Porque, Señor, vos sos un Dios victorioso que ya ha vencido la muerte, Señor. Padre, te pido que crees en nosotros, Señor, ese corazón humilde, sencillo, Señor, para que realmente, en vez de medir las cosas, en vez de ir comparando, viendo las cosas de este mundo, o dejar todo ese deseo de querer aferrarnos a las cosas del mundo, podemos fijar solamente nuestra mirada en nuestro autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Que, Señor, vos vayas perfeccionando tu santificación en cada uno de nosotros, Señor. Padre, nuestra vida te pertenece porque nos has vuelto a comprar con tu preciosa sangre, Señor. Queremos vivir agradecidos el resto de nuestra vida, Señor, experimentando profundamente, en intimidad, quién sos, Señor. Te amamos, Señor. Estamos profundamente, eternamente agradecidos por lo que hiciste por nosotros y gracias por tu salvación, Señor. Señor, también queremos que nuestro testimonio de vivir en una vida en santidad con vos pueda llegar a muchas otras personas y que muchos que aún no te conocen puedan volver a tus pies, Señor. Tu deseo es salvar al mundo, Señor. Utilízanos a nosotros como la iglesia para poder practicar tu amor, poder predicar, proclamar tu amor, siendo testigos fieles de quién sos vos, Señor. Utilízanos. Queremos glorificarte, queremos adorarte con todo lo que somos, Señor. Oramos todo esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Hermanos, fue un placer estar compartiendo el mensaje de la salvación, el mensaje de amor con nuestro Señor, de nuestro Señor Jesús con ustedes. Y una cosa que le quiero decir es firme, firme. No nos alejemos del Señor porque realmente no lo vale. Tenemos al Señor, que es lo mejor, así que nos agarremos fuertemente en Él y vivamos la santificación. Amén. Gloria a Dios.